La frustración no es el acabose. La frustración no es el final. La frustración es el proceso en el cual conocemos a Dios y nos encontramos con Él. La frustración es ese tiempo en el cual podemos encontrarnos con Dios cara a cara. Los tiempos de proceso son los tiempos en los cuales Él se revela a nuestro corazón. Dice: por eso te llevaré al desierto y te enseñaré y te haré entender. A veces en el desierto y en el proceso vemos a Dios. Quiero compartir una palabra esta mañana. Esta palabra o este mensaje le puse el poder de la frustración. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido frustrado? Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido frustrados. En algún momento nos hemos sentido frustrados. De hecho, desde que estábamos pequeños, quizás, cuando estábamos en el colegio, y quizás te tocó que veías a uno de tus compañeros del colegio teniendo el último celular y usted solo tenía las medias rotas. Cuando quizás usted estaba en el colegio y veía que salían y algunos tenían para comprar y usted no. Que otros lo recogían los papás en el colegio y a usted no. Que de pronto usted veía que en diciembre le daban los mejores regalos a todos en el barrio y a usted no. ¿Quién no ha sentido frustración cuando quizás invirtió en un negocio donde lo perdió todo? ¿Quién no ha sentido frustración cuando quizás lo dejaron? Se termina una relación. ¿Quién no ha sentido frustración quizás cuando perdió una materia en la universidad y tenía que volverla a pagar? Eso no le ha pasado a nadie acá. ¿Quién no ha sentido frustración cuando prende o abre su celular y ve las redes sociales y se da cuenta que hay gente que está paseando y usted no? No faltan los envidiosos que hace 8 días vieron a toda la alabanza en Panamá. Y a esos frustrados vengo a hablarles hoy. ¿Quién no ha sentido frustración cuando abre las redes sociales y está ahí la bendecida por el señor de 80 años? ¿Quién no ha sentido frustración cuando quizás ha visto que otros están prosperando en algo que tú has querido emprender pero no has logrado alcanzar? ¿Cuántos hermanos han sentido frustración cuando han visto que sus hermanos que aman están yendo más lejos que ellos? Todos en algún momento hemos sentido frustración. Todos. No hay nadie que no haya sentido frustración. Todos en algún momento hemos sentido frustración. Yo he sentido frustración. Yo les voy a contar una de mis frustraciones más grandes. Listo. Ahí tengo la atención de todos. Cuando es chisme, todos se conectan con el mensaje. Pero hace 4 años, más o menos, o 3, no me acuerdo, yo tenía alrededor de 10, 11 caballos. Yo amo los caballos, me encanta, desde niño. Mamá está ahí de testiga. Yo veía un caballo y decía cacayo, cacayo, y me tenían que montar en él o si no me iba llorando para la casa. Y hace 3 o 4 años estábamos con un proyecto social y de brindar equinoterapia gratis a niños que no tenían recursos. Entonces teníamos varios caballos, estábamos en el proyecto y fue bueno mientras ese tiempo en el cual Dios nos lo permitió. Pero ya luego yo empiezo a escuchar o a sentir que ya era tiempo de terminar ese ciclo de esa fundación. Pero había una cosa que no me dejaba: los caballos. Porque yo amo los caballos, yo era feliz. Imagínense que años atrás, en el balcón de mi casa, yo miraba hacia una montaña y yo decía: yo quiero subir a caballo en esa montaña y orar en esa montaña. Y ese era mi sueño. Pues resulta que donde teníamos los caballos, se podía subir a la montaña donde yo siempre quise a caballo. Así que yo no sé, casualmente Dios nos lleva a ese lugar y yo me iba en las mañanas a caballo, a subirme a la montaña y a orar.
Yo era feliz orando en una pesebrera poposeada. Yo era feliz acostado, orando, adorando, leyendo la palabra. Eso era, para mí eso era un deleite. Y ya Dios empieza a decirme que era tiempo de cerrar la fundación y todo el proyecto. Entonces yo le dije, bueno, Señor, dame una señal si ya es tiempo de cerrarlo. Entonces estaba yo aquí predicando en la iglesia y me llega un mensaje a WhatsApp en medio de mi mensaje, de mi prédica. Y era quienes cuidaban a los caballos y me dicen, acabó de pasar un ventarrón tremendo y se llevó todo el techo de las pesebreras. No tenemos dónde meter todos esos caballos. Y mientras estaba aquí parado, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿necesitas otra señal? Ya no quería seguir predicando. Yo dije, bueno, Señor, empiezo a vender los caballos, lo duro que era venderlos, porque no acostumbrado a ellos. Había una semipony que se llamaba Rosita, y ver cómo se iban y se montaban a un camión para que otros se los llevaran. Teníamos una potranquita que había acabado de nacer. Nos tocó verla cómo nació y tener que entregarlo. Y eso para mí fue una frustración, porque era algo que amaba. Yo le digo a mi esposa, si yo no fuera pastor, yo creo que sería ganadero. Yo estaría feliz por allá en una finca, arriando ganado, atendiendo caballos, porque yo creo que el ganado muerde menos que las ovejas. Entonces yo decía, esa sería mi vida perfecta, vivir en una casa finca, tener mis caballos al lado, esa sería mi vida perfecta. Pero todos tenemos alguna frustración, porque frustración, según la Real Academia, es ese sentimiento de insatisfacción o de fracaso. Y todos en algún momento hemos tenido un sentimiento de insatisfacción o fracaso. Yo me acuerdo cuando estaba saliendo con una chica y yo decía, a quien yo conozca, me quiero casar, yo no quiero dar vueltas que otra y que otra, no, de una vez. Y pues resulta que un día ella me dice que íbamos a salir, me dice, no puedo salir porque tengo muchos trabajos de la universidad. Y bueno, yo dije, bueno, entonces no vamos a salir hoy. Pues resulta que me entero que ese día que íbamos a salir, ella estaba saliendo con otro. Ella me dijo que me amaba y no era verdad. Ella me mintió. Y entonces después me doy cuenta que todo el mundo sabía que ella andaba con otro, menos el pobre bobo. Yo no sabía. Y eso me causó una frustración que usted no se imagina. Tenía que ir a los días a predicar a Panamá y yo predicaba y después me iba al cuarto a llorar. De hecho, me devolví días antes, tenía una agenda de un mes y aguanté 8 días en Panamá. Dije, no, yo me voy a llorar a mi casa. Todos hemos atravesado por frustración, todos hemos tenido ese sentimiento de frustración. Todos lo hemos experimentado. De hecho, gente no creyente ha experimentado la frustración. Como Walt Disney, que un día le dijeron que él no tenía creatividad. ¿Usted se imagina? Que le digan a Walt Disney, ¿ustedes conocen quién es Walt Disney? ¿Sí? ¿O han visto películas de Disney? Bueno, que alguien le diga, miren, lo despidieron, lo echaron del trabajo para decirle, es que usted no tiene imaginación ni buenas ideas. ¿Usted se imagina la frustración de ese hombre? También vemos a Albert Einstein también, que dijeron que era un discapacitado psíquico de pensamiento lento. Y miren lo que hizo el lento. Ahora que está tan de moda, porque hace poco estuvo por acá Shakira. No falta el religioso, el pastor predicando de Shakira. Ay, no. Pero Shakira, cuando estaba pequeña, su profesor de canto no la quería en el coro. Yo me imagino al pobre profesor diciendo, ay, otra vez me trajeron esta niña a audición, como le digo que no canta. No querían, sus amigas la burlaban y decían que cantaba como una cabra. Y siguió cantando como cabra, pero es famosa. Y ese toque en su voz es lo que hace que sea única. Entonces, todos han experimentado frustración, todos.
Aún aquellos que vemos en el éxito. Todos hemos experimentado frustración, pero hay tres cosas que tenemos que tener claro en medio de la frustración. Número uno, no envidies lo que otros tienen, agradece por lo que Dios te ha dado. Porque lo que siempre hacemos en medio de la frustración es envidiar lo que otros tienen. Y no hay peor cultura que la cultura de la comparación. Cuando empezamos a compararnos con aquellos que tienen lo que nosotros no tenemos. Y entonces al que trabaja, al que le cree a Dios y al que se esfuerza, ya no le decimos bendecido, sino suertudo. Ese es muy de buenas. Y empezamos a envidiar lo que otros tienen. Y la comparación lo que hace es que seamos ciegos a la bendición que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Hay tantas cosas que Dios nos ha dado, hay tantas bendiciones a nuestro alrededor que no apreciamos porque estamos tan enfocados en lo que no tenemos, en lugar de estar agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Él nos ha entregado. Necesitamos ser agradecidos. Necesitamos romper con el temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y muchas veces la frustración está porque tenemos miedo de avanzar. Tenemos miedo de emprender, de empezar, de tomar decisiones. Necesitamos en medio de la frustración decirle: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto que estoy viviendo? ¿Qué es lo que quieres enseñarme a través de esto? Todos hemos vivido frustración. Todos. Yo tengo una frustración. Yo quiero una pantalla LED aquí en la iglesia, pero la gente no ofrenda ni diezma. ¿Quién gritó por allá? Yo quiero una pantalla LED en la iglesia, pero la gente no ofrenda ni diezma. Claro, porque eso no se compra solo. Yo quiero una pantalla LED, pero vamos a comprar una pantalla LED. Esa es la nueva meta. Esa pantalla LED va a ser como estas sillas. ¿Se acuerdan cuando les hablé que quería unas sillas en la iglesia? ¿Se acuerdan cuando les dije que quería que los jóvenes de acá estudiaran aquí mismo su colegio? Bueno, ¿han visto las sillas? ¿Han visto jóvenes graduados? Pues vamos a ver una pantalla. Porque al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Entonces uno podría llorar y decir: ay, miren, esa iglesia sí tienen pantalla. Ay, es que allá sí va gente que ofrenda. Es que mi vida es muy dura. Es que ser pastor, qué frustración. Me va a poner a llorar Juan aquí. Podríamos estar ahí comparándonos. Ay, miren, es que ellos sí tienen, ellos sí pueden, es que ellos sí. Deje de estarse comparando, porque cuando nos comparamos dejamos de ver la gloria de Dios que se está manifestando en nuestra vida. Lo que Dios está haciendo contigo no lo está haciendo con nadie más. Como Dios te está usando, no va a usar a nadie más, porque hay una gloria especial del cielo sobre cada uno de nosotros. No nos comparemos. La comparación lo único que hace es cargarnos de frustración. No vemos lo que hay de Dios en nosotros por estar comparándonos con otros. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación: quererte hacer sentir que no estás completo porque hay algo que no tienes. Entonces sale en televisión la señora toda. La señora con botox, que cuando llora parece riéndose. Y todo el mundo piensa: si no tengo eso, entonces no soy hermosa. Si no tengo eso, entonces no puedo ser admirada. Si no tengo eso. Porque hay algo que nos están queriendo vender, y es que tú tienes que tener algo para ser valioso. Pero cuando tú y yo somos hijos de Dios, nuestro valor no viene de lo que recibimos, sino de lo que ya somos en Él. Entonces, sí viene la frustración, pero a veces nosotros ayudamos a que la frustración se incremente. Y todos hemos pasado por frustración. Todos. Hay una mujer llamada Kathryn Kuhlman.
que de hecho yo he enseñado sobre ella en Cristo para las Naciones. Y hay algo que es una mujer de Dios, era una mujer de Dios. Le decían la mujer del Espíritu Santo. Una mujer que Dios la usaba en milagros, señales, maravillas, cosas increíbles. Que un día se sintió frustrada por haberse casado con el hombre incorrecto. Un hombre que la engañó, que le hizo creer que ella era toda, y resulta que él ya era casado y tenía otra familia. Solo quería su fama y su reconocimiento para que el ministerio de Catherine le diera reconocimiento a él. Pues hasta el día de hoy no sé ni quién es, pero sí sé quién es Catherine Kuhlman. ¿Sabe por qué? Porque ella experimentó la frustración y el rechazo de la gente que la criticaba y decía: miren, ahí está la mujer de Dios. Ella pasó años escondida y frustrada por una mala decisión. Pero lo que parecía el final de su ministerio terminó siendo lo que usó el Señor para llevarla a una gloria mayor. Y a veces vemos la frustración como aquello que nos está antes alejando de Dios. Vemos esas situaciones de proceso como que Dios no está, como ausencia de Dios. Y hay una cosa que dijo T.D. Jakes, que es uno de los predicadores más famosos en Estados Unidos. Dijo: hemos creado una generación de personas que ven a Dios en las promesas, pero no en el proceso. Así que vas a la iglesia el domingo y escuchas las promesas de Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a restaurar, Dios te va a sanar. Pero vuelven a su casa para vivir el proceso. Voy a volverlo a decir. Hemos creado una generación de personas que ven a Dios en las promesas, pero no en el proceso. Así que vas a la iglesia el domingo y escuchas las promesas de Dios, pero te vas a tu casa a vivir el proceso. Y cuando estás en el proceso dices: Dios no está en eso, Dios me abandonó. Y podría decirte que Dios está más en el proceso que en la promesa. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Hay cosas que no puedes aprender si no has pasado por el proceso. Hay una revelación de la gloria de Dios que solo viene de la frustración y la perturbación en tu vida. Él dijo que sería nuestro pronto auxilio, y si quitas los problemas, lo quitas a Él como tu auxilio. Es que estoy buscando a Dios. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Proceso. ¿Por qué estoy sintiendo frustración? Proceso. Dios está en el proceso como en la promesa. Dios está en el proceso como en la promesa. Por eso Catherine, una mujer de Dios, pasó por el proceso para ver una gloria mayor de Dios. Moisés se sintió abrumado por las quejas del pueblo, pasó por el proceso. Yo entiendo a Moisés, lo entiendo. Jonás se frustró cuando Dios perdonó a la ciudad de Nínive. Él diciendo: pero mira lo que hicieron, usted va a ir a perdonarlos. No, yo no voy a seguir haciendo esto. Frustrado. Pedro, aunque se arrepintió, estaba frustrado de haber negado al Señor 3 veces. Todos en la Biblia experimentaron frustración. Hombres de Dios experimentaron frustración. Aún Jesús, siendo Dios y nuestro Señor, hecho hombre, experimentó la frustración. Dijo: a los míos yo vine y no me recibieron. Él vino por el pueblo de Israel y ellos estaban esperando que viniese un Mesías como un rey de guerra, un guerrero que peleara contra sus enemigos. Hace unos días estaba hablando con un judío y él me decía: no, yo creo que el Mesías va a venir cuando muramos, porque están cansados de esperarlo al que ya vino. Y Jesús dijo: a los míos vine y no me recibieron. Pero luego él también nos dice que si hay una boda y los invitados no quisieron ir a la boda, dijo: vayan por los que estén en la calle, a cualquiera que se encuentren, invítenlo a la boda. Y la boda estaba llena. Aquello que parecía frustración fue el propósito de Dios para que usted y yo, que no éramos judíos, hoy seamos llamados
hijos de Dios. Todos hemos experimentado frustración. Y ayer en la mañana Dios estaba hablando a mi corazón a través de la vida del profeta Jeremías. Porque este hombre manifestó frustración desde que empezó. En Jeremías capítulo 1, si no me lo pueden poner, 1:5, dice: antes que te formase en el vientre, le dice el Señor a Jeremías, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y el siguiente, él dice en el versículo 6: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Y todo lo que te diga, tú dirás. Él ya estaba frustrado porque él dijo, soy un niño, yo no tengo la capacidad. Señor, ¿cómo me vas a llamar a mí como un profeta? No, yo soy un muchachito. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me eliges a mí? Él ya estaba frustrado pensando, yo no doy la talla, yo no estoy al nivel para ser un profeta, yo no soy capaz con esto. Y estaba envuelto en la frustración. Pero Dios está diciéndole, antes de que nacieras yo te conocí, te llamé como profeta a las naciones. Hay cosas por las cuales tú estás frustrado hoy porque piensas que no estás a la altura, pero si Dios te llamó, Dios va a hacer que eso se cumpla y se realice en tu vida. Si Dios es quien te llamó, no importa cuánta oposición y cuántas cosas hayan en tu contra. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Él estaba frustrado porque él estaba diciendo, yo no doy la talla. Estaba lleno de miedo, lleno de temor. Pero no solo eso, Jeremías está frustrado. Y les voy a abrir mi corazón esta mañana. Yo me he sentido frustrado también muchas veces. Y ayer Dios estaba ministrando mi corazón a través de la vida de Jeremías. Porque a veces, a puerta cerrada, yo he tenido conversaciones con mi esposa en la que le digo, ay, no, ser pastor ya es muy duro. Yo quisiera tirar la toalla. Y si vamos dejando a alguien de pastor y yo me voy, nos vamos a montar una finca. Y he sentido momentos de frustración en los cuales me siento cansado, como quizás tú también te sientes cansado. ¿Y sabes qué? En el momento de frustración viene Satanás para decirte, mira, y eso que usted sí es que un hombre de Dios y quiere tirar la toalla, no le da vergüenza decir que ya no aguanto más. No le da pena hablar lo que está hablando. Y el enemigo viene para juzgarte por cómo tú te estás sintiendo en medio de la frustración. Y ayer que estaba leyendo a Jeremías, empiezo a leer un profeta de Dios que en el capítulo 20 está tan frustrado que le dice al Señor, maldito el día en que nací. Yo dije, no, ese man está peor que yo. Ese hombre está peor. Llegar al punto de decir, maldito el día en que nací. Donde Jeremías estuviera en este tiempo, lo estarían persiguiendo los mismos cristianos diciendo, es un hereje, se desvió, su mensaje se está desviando. La gente estaría criticando al pobre Jeremías. Pero ¿saben qué muestra Jeremías? Un hombre de Dios, pero finalmente un hombre. Un hombre que sintió y experimentó la frustración de que Dios lo mandó a hablar y que fue perseguido por hablar, que fue escarnecido por hablar, fue criticado por hablar. ¿Ustedes saben lo que es hablar de parte de Dios y que lo único que recibes es rechazo y persecución? Eso era lo que vivía Jeremías. Él por eso estaba tan frustrado. Decía, Señor, es que cada que yo hablo lo que usted me dice y abro la boca, me persiguen. Entonces Jeremías está diciendo, maldito el día en que nací. Y antes Dios le estaba diciendo, desde antes de que nacieras, yo te llamé como profeta a las naciones. Prácticamente estaba diciendo, mejor no me hubiera llamado. Esto es muy duro. Si Jeremías experimentó la frustración y el sentimiento de fracaso, ¿quién somos usted y yo
para no sentir frustración en los momentos de dificultad. Yo sé que hay gente aquí que quizás está diciendo: Señor, yo quisiera hasta estar muerto, ya no quiero vivir más, ya no aguanto. Hay gente que quizás está aquí sentado diciendo: ya estoy cansado de luchar, estoy cansado de luchar por este matrimonio, estoy cansado de luchar por esta empresa, estoy cansado de luchar, estoy cansado de esperar, estoy cansado. Hay gente que quizás está aquí sentado diciendo: Señor, ojalá te acordaras de mí, yo quiero irme contigo de una vez. Yo sé que hay gente que está pensando así. Te quiero decir algo: no eres un pecador, eres un humano frustrado. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Que la frustración y el proceso no son ausencia de Dios, sino tiempos para ver manifiesta su gloria. No son ausencia de Dios. Necesitamos levantar nuestras manos para estar agradecidos, para decirle: Señor, gracias. ¿Saben cómo terminó la vida de Jeremías? Todo proceso, escúchame esto, todo proceso nos lleva a Jesús. Todo proceso en la vida del creyente nos lleva a Jesús. Jeremías atravesó frustración para después, en el capítulo 23, estar profetizando que vendría un Mesías, el Cristo que usted y yo hoy conocemos. Jeremías vivió todo lo que vivió para decirle al mundo: viene un Mesías que va a ser el Salvador, que va a restaurar, que va a sanar, que va a levantar al hombre. Jeremías vivió toda la frustración para ver la gloria de Dios que usted y yo hoy estamos viendo, porque todo proceso que vivimos en nuestra vida nos lleva a Jesús. Todo proceso por el cual tú estás pasando te lleva a Jesús. Todo proceso para los hijos de Dios es un peso mayor de la gloria de Dios en nuestra vida. Todo proceso en nuestra vida nos lleva a Él. Entonces algunos dirán: ¿y valió la pena todo lo que sufrió Jeremías? Valió la pena. ¿Y saben cuál es la victoria más grande de Jeremías? La victoria más grande de Jeremías, aunque quizás algunos lean el libro y dicen: yo no le veo ninguna victoria, ese pobre lo encarcelaron, terminó hasta preso. ¿Saben cuál es la victoria más grande de Jeremías? Que se mantuvo como un profeta fiel hasta el final. ¿Sabe cuál es la victoria más grande de nuestra vida? Permanecer fieles a Dios hasta el último día en que dejemos de respirar. Jeremías se quería rendir como tú. Jeremías se sentía cansado como tú. ¿Y sabes qué pasó cuando él se sentía cansado? Él dice en el capítulo 20: hay un fuego en mis huesos que no puedo contener. Hay un fuego en mis huesos que no puedo parar. Yo no sé qué me pasa, pero hay un fuego. Yo no quiero más, pero no soy capaz de dejar de hablar. No soy capaz de parar. No soy capaz de detenerme. ¿Sabes qué significa ese fuego? Ese fuego no es una cosa. Ese fuego es una persona que se llama Espíritu Santo. Y aunque estés cansado y quieras tirar la toalla, si estás lleno del Espíritu de Dios, aunque quieras, no puedes detenerte, porque el plan de Dios se ejecutará en tu vida. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Por eso quizás estamos pasando muchos frustración, sintiendo frustración en nuestra vida. Y estás cansado de seguir luchando con tu esposo o tu esposa. Frustración. Estás cansado de ver que tu economía no cambia. Estás cansado de sentir que no hay un propósito contigo. Estás cansado de la decepción. Estás cansado de confiar y que te defrauden. Estás cansado de luchar y de sentir que no hay avance en tu vida, o de ver que otros parece que están avanzando más rápido que tú. Frustración. Nuestra vida llena de frustración. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a llenar nuestra vida y empieza a decirte: yo sé que no es fácil, pero mi presencia irá contigo y te dará descanso. Yo sé que no es fácil, pero yo aún no he terminado contigo. Yo sé que no es fácil, pero antes de que nacieras, cuando estabas en el vientre, te conocí.
Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, la frustración empieza a desaparecer de nuestra vida. Ayer, antes de predicar este mensaje, Ingrid estaba en la oficina y me dijo: pastor, quiero que hablemos algo. Y yo le dije: Ingrid, eso tiene mucho que ver con el mensaje que voy a predicar este fin de semana. Yo creo que tú lo compartas. Para los que no saben, Ingrid, siendo una niña, perdió a sus papás, que fueron brutalmente asesinados. Delante de ella asesinaron a su papá y a su mamá. Y ella tuvo una experiencia esta semana con Dios que ministró mi corazón el día de ayer. Porque una mujer que podía estar llena de frustración, hoy está llena de propósito, de destino y de gozo. Porque el proceso no es ausencia de Dios, sino la oportunidad para ver su gloria. Lo siento, pero no acepta. Iglesia, buenos días. ¿Cómo están de hermosos hoy? Se nota que se bañaron. Bueno, esta semana tuve una experiencia difícil, pero pues pude experimentar la gloria de Dios, como siempre en mi vida. Y pasa que por una situación que se presentó en mi familia, le dije a mi hijo que conversáramos. Mi hijo está estudiando psicología, entonces es todo empeliculadito y me gusta tener conversaciones con él de temas que a veces no tienen explicación. Entonces una cosa llevó a la otra y mi hijo sabe la historia de mi vida, la pérdida de mi familia, pero siempre trato de contárselo pues como a grandes rasgos, sin profundizar tanto. Y no sé por qué esa tarde empecé a hablar de lo que fue como tal el momento del asesinato de mi familia, y empecé como a contarle toda la historia a mi hijo. Y yo le dije: Juan, es que cuando miré que le dispararon a mi papá, le dije, fue un solo disparo y mi papá cayó. Le dije, y fue el primer muerto que vi pues en mi familia. Le dije, pero la muerte de mi mamá, le dije, fue la más impactante. Le dije, porque a mí me empezaron a apuñalar y tuve que ver el dolor de una madre tratando de salvar a una niña. Entonces se me vino a la memoria toda la escena, ver a mi mamá suplicando y llorando y diciéndoles: por favor, no maten a mis hijos. Recuerdo que mi mamá decía: mátenme a mí, pero no me toquen a mis hijos. Entonces ella empezó a pelear con ellos tenían cuchillos, mi mamá quedó con sus manos tasajeadas de luchar. Esa casa era una casa de terror, eran gritos, lamentos y todo era lleno de sangre. O sea, fue un momento horrible. Entonces empecé como a contarle todo eso a mi hijo y empecé como a llorar. Yo le decía: sabes, hijo, lo más difícil, y es que después de esa muerte, le dije, yo nunca encontré un consuelo. Le dije, o sea, viví, desafortunadamente mi familia también venía de unas raíces de amargura, de no perdón, y no supieron brindarnos ese amor que de pronto en ese momento necesitábamos, unos niños que habíamos acabado de perder la familia, sino que al contrario eran duros. Entonces le dije, yo tenía tantas cosas en el corazón y no podía expresarlas, porque lo único que yo recibía en ese momento eran golpes, gritos, me castigaban horrible. Entonces yo recuerdo que después de la muerte de mis papás no había una noche que yo no tuviera pesadillas. O sea, yo me dormía mirando la puerta, sentía pánico cuando apagaban la luz. Y yo miraba a la puerta y yo decía: van a entrar, nos van a matar, nos van a volver a atracar. Y me dormía, era del cansancio. Y esas pesadillas duraron hasta cuando conocí a Dios.
O sea, fueron mucho tiempo, años de tormento y que realmente con nadie podía hablarlo, contarlo, expresarlo, porque lo único que podía era sentir miedo con mi familia y tenía sueños incluso en los que miraba a mi mamá y cuando ella se iba era el llanto, entonces me despertaba siempre llorando, horrible. Y empecé entonces a recordar toda esa historia como con tanto dolor. Me fui a ese pasado y sentí que me empecé a ahogar y empecé a llorar delante de mi hijo. Yo creo que mi hijo en el momento pensó, uy, hoy mi mamá se fue interna porque me sentí como asfixiada en un dolor que yo decía, Dios mío. Y en ese momento escuché al Espíritu Santo. Me dijo, ve, mira tu presente, mira tu presente. Y en el momento que escuché la voz de Dios, recordé de donde Dios me sacó. Y el lamento y la tristeza se convirtió en gratitud, porque volteé a ver a mi hijo y le dije, Juan, y ahora entiendes por qué amo a Dios. Dije, porque solamente Él podía restaurar mi corazón. Dije, este corazón estaba totalmente destruido. Aparte que después de eso pasaron tantos episodios, la pérdida de mi hermano, que le dije, yo lo único que ya anhelaba era la muerte y muchas veces intenté suicidarme. Le dije, y mira, le dije, tú hoy tienes una mamá que mantiene riéndose, que es bromista, que mantiene con esa alegría. Le dije, esto es porque Dios cambió mi corazón. Es porque solamente Él podía transformar ese dolor en gozo. Entonces el momento de tristeza y de dolor pasó a ser un sentimiento de gratitud infinito hacia Dios, de ver lo que Él ha hecho en mi vida, de cómo me ayudó a perdonar, a sentirme libre, me enseñó a amar a las personas y estoy totalmente agradecida con Dios por eso. Y a la persona que vino nueva hoy, que este mensaje también sirva para que entiendas que aunque parece imposible, para Dios todo es posible y que Él hace nuevas todas las cosas. ¿Sabe qué Ingrid le dijo a Juan? Juan, ¿tú crees que estás estudiando psicología, que un psiquiatra o un psicólogo podría sanar las heridas que yo tenía? Solo lo podía hacer Dios. Y su hijo le dijo, sí, ma, sí. Una mujer que el proceso y la frustración se convirtió en una gloria de Dios. Quizás tú puedes decir hoy, me siento frustrado, me siento cansado, siento que no he avanzado nada en mi vida, siento que no he logrado nada en mi vida. Quizás puedes estar mirando alrededor y sentir frustración, pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Tú y yo ya tenemos el mejor regalo y se llama Jesús. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así que si miras tu pasado, te puedes dar cuenta que no eres el mismo de ayer. Estás lleno de sabiduría, estás lleno de vida, estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de esperanza, porque Jesús habita con nosotros y en nosotros. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé qué puedes estar pensando en este momento, sintiendo que tu vida está estancada, está detenida, puedes sentirte frustrado y cansado, pero hoy yo quiero decirte, la frustración traerá un peso mayor de la gloria de Dios sobre ti, traerá un peso mayor de la gloria de Dios sobre tu casa, traerá un peso mayor de la gloria de Dios sobre tu vida. Aquello que tú ves como pérdida será ganancia en el reino de los cielos. Aquello que tú sientes como que todo se acabó será el comienzo de algo nuevo. Aquello que tú sientes que es ya la terminación de todo es el comienzo de un nuevo propósito del cielo para ti. No mires lo que no tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dios le dijo a Ingrid, mira tu presente. Y ella dijo, gracias por mi presente. Solo tú puedes sanar un corazón como el que yo tenía. Solo tú puedes quitar la frustración y la amargura. Solo Jesús podía hacerlo. Solo Él.
Deja de estar mirando aquello que no has logrado, que no tienes, que no has alcanzado. Deja de estar comparándote con personas. Deja de estar mirando, ay, es que este lo hace mejor. Deja de estar mirando eso. Tú eres un hijo de Dios. Tú no estás destinado al fracaso. Tú no estás destinado al estancamiento. Porque cuando estamos en Jesús, estamos en constante crecimiento y avance. No hay estancamiento para los que estamos en Jesús. Para los que estamos en Él, todos los días son nuevas misericordias. Para los que estamos en Él, todos los días es un nuevo aprendizaje. Para los que estamos en Él, todos los días es un avance. Para los que estamos en Él, todos los días es un día nuevo para ver su gloria. Él dice, este es el día que hizo el Señor. Por eso me alegraré, tenga o no tenga, así haya alcanzado lo que he querido o no lo haya alcanzado. Me alegraré aunque tenga mi esposo o no lo tenga. Me alegraré aunque tenga recursos o no lo tenga. Este es el día que hizo el Señor. Yo me gozaré y me alegraré en Él, porque si lo tengo a Él, todo lo tengo. Todo lo tengo. Podrías compararte con personas que tienen lo que tú has querido y estar ignorando todo lo que tú tienes y que Dios te ha dado. Somos tan afortunados de tener a Cristo Jesús en nuestra vida. Yo he sentido frustración. Y cuando empiezo a escuchar testimonios de lo que Dios hace en sus vidas, cuando empiezo a escuchar cómo Él transforma corazones, aunque me sienta cansado, digo, gracias Señor por llamarme para servirte. La frustración no es el acabose. La frustración no es el final. La frustración es el proceso en el cual conocemos a Dios y nos encontramos con Él. La frustración es ese tiempo en el cual podemos encontrarnos con Dios cara a cara. Los tiempos de proceso son los tiempos en los cuales Él se revela a nuestro corazón. Dice, por eso te llevaré al desierto y te enseñaré y te haré entender. A veces en el desierto y en el proceso vemos a Dios. Hemos creado una generación de personas que ven a Dios en las promesas, pero no en el proceso. Por eso muchos se cansan de seguir a Dios, porque solo ven la promesa. Así que vas a la iglesia el domingo y escuchas las promesas de Dios, pero te vas a tu casa a vivir el proceso. Y cuando estás en medio del proceso dices, Dios no está en el asunto. Y podría decirte que Dios está más en el proceso que en la promesa. El proceso es el que te prepara para la promesa. Si no hay proceso, no hay cumplimiento de promesa. Es el proceso el que te conduce a un propósito eterno. Si vamos a hablar de fracaso, a los ojos del hombre, los discípulos eran fracasados, porque ellos no terminaron en un avión privado yendo a predicar por el mundo entero. Ellos terminaron asesinados. Los discípulos terminaron asesinados por predicar a Jesús. Uno de ellos crucificado al revés, otro quemado vivo. Los discípulos fueron asesinados. Y quizás usted podría decir, ay, Dios, ¿por qué permitió? No, ellos estaban felices. ¿Saben por qué? Porque ellos decían, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ellos murieron victoriosos, no como fracasados. Por eso vivir para Dios es vivir con propósito, esperanza y destino para una eternidad. Para los que estamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Para los que estamos a Dios, el proceso, aunque no lo entiendas, aunque no comprendas, aunque hoy digas, deja de estarte preguntando el por qué y solamente levanta tus manos para decirle gracias.
Gracias, 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 gracias. Y empieza a mirar a tu lado y dile: Señor, gracias porque te tengo a ti. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de servirte. Gracias porque hoy puedo estar esta mañana en este lugar. Gracias, 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 gracias. Hay tanto para agradecer, hay tanto para agradecer. Tu vida no es la vida de un parásito que está estancado. Tú eres un hijo de Dios que está en constante crecimiento y avance. No pienses las mentiras del enemigo que te quiere decir: ¿y dónde estás? Estás en el mismo punto. Han pasado los años y no ha pasado nada. Pues voltéate y mírale y dile al enemigo en su cara: yo lo tengo a él, y si lo tengo a él, lo tengo todo. Mi vida es otra desde que lo conocí. Siempre estoy en avance, siempre estoy en conquista, siempre estoy hacia adelante, porque Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Por eso, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Yo hoy soy pastor, puede que mañana no sea, pero si lo tengo a Él, estoy completo. Ayer en la tarde estaba hablando con una tía, una hermana de mi papá. Hablamos muy de vez en cuando, pero ayer hablamos como alrededor de una hora, hora y media por teléfono. Y recordamos tantas cosas difíciles. De cuando mi mamá atraviesa por un divorcio y ella estaba envuelta en la depresión, pensando que todo se había acabado en su vida. Y yo, un adolescente, no quería vivir, no le veía sentido a mi vida. Me llenó una depresión que solo quería morirme, una ansiedad que no podía dormir. Y hablando con mi tía por teléfono le dije: pero gracias a eso yo le conocí a Él. Gracias a que el caos en mi vida y la frustración de mi familia, yo puedo conocer hoy a Jesús. Y hoy soy un pastor, un predicador, y estoy haciendo lo que estoy haciendo porque el proceso en mi vida me llevó a mi propósito. Yo te quiero decir algo: el proceso no es para matarte, el proceso es para un encuentro con Dios. El proceso no es para derribarte, el proceso es para que veas a Dios cara a cara manifestado en tu vida. El proceso no es para matarte, sino para impulsarte a un destino de grandeza mayor. Y esta mañana me levanto con la triste noticia de otro proceso. La tía con la que hablé por una hora y media, que no hablábamos hace años, se levantó con un aneurisma y está en cuidados intensivos. Yo no sé por qué terminamos hablando un día antes de esto, por una hora y media. Pero yo sí sé algo: cada proceso nos lleva a Jesús y nos lleva a ver su gloria. En 2 Corintios capítulo 4 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea que no entendemos, que no comprendemos, que duele, está causando en nosotros un mejor y excelente peso de la gloria de Dios. Por eso esta tribulación nos llevará a ver la gloria de Dios como nunca antes la habíamos visto. ¿Quién puede hablar de la gloria de Dios sino alguien que ha sido procesado como Ingrid? ¿Quién puede hablar de la gloria de Dios sino aquel que ha pasado por tribulaciones y frustración y ha visto que Dios sigue siendo fiel, bueno y verdadero? Si lo tenemos a Él, todo lo tenemos. Todo. Hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos confiar, levantar nuestras manos y mirar al cielo, para que el Dios todopoderoso y soberano
nos llene de su gracia, de su fuerza, de su unción, de su presencia para continuar adelante. Yo quiero que le digas en esta mañana: Espíritu Santo, lléname hasta los huesos, como a Jeremías. Lléname hasta los huesos, que aunque me sienta cansado, no puedo detenerme, que aunque a veces me sienta sin fuerzas, no se detendrá tu llamado, no se detendrá tu propósito y no se detendrá mi destino, porque tú vives conmigo y vives en mí. Dile: Espíritu Santo, lléname, llénanos, y llénanos, y llénanos, Señor. Espíritu, y llénanos, y llénanos, y llénanos, Señor. Llénanos y llénanos, y llénanos, y llénanos, Señor. Llénanos y llénanos, y llénanos, y llénanos, Señor. Y llénanos, y llénanos, y llénanos, y llénanos, Señor. Y Jesús sopló y dijo: sean llenos del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. En esta mañana, sé lleno del Espíritu Santo. Llénanos, llénanos, llenos, 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 llenos. Más, Espíritu Santo, llénanos. Y quiero que usted diga conmigo: frustración, en el nombre de Jesús, te vas fuera. Frustración, en el nombre de Jesús, no tienes lugar ni en mi vida ni en mi corazón, porque estoy en constante avance y en constante construcción. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, tengo la vida que necesito. Diga: en el nombre de Jesús, renuncio a toda frustración, renuncio a todo desánimo, renuncio a todo espíritu de opresión y me declaro libre y limpio por la sangre de Jesús, que tiene poder en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Diga conmigo: renuncio a la frustración, renuncio a las palabras de mentira, porque yo soy un hijo de Dios y soy victorioso en Cristo Jesús. ¿Cuántos son victoriosos en Él? Somos victoriosos en Jesús. Somos victoriosos en Jesús. Y quiero bendecirte con fuerzas nuevas. Quiero bendecirte con una identidad mayor en el Padre Celestial. Quiero bendecirte quitando todo espíritu de comparación en tu vida en el nombre de Jesús. Quiero bendecirte declarando que hay destino y propósito, que antes de que nacieras en el vientre Él ya te conoció. No digas que eres un niño, no digas que estás incapacitado para ver su gloria, porque lo verás. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. ¿Por qué? Diga conmigo: porque soy imitador de Jesús, restaurado para restaurar, perdonado para perdonar, sanado para sanar y bendecido para bendecir, porque mi vida es un milagro. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.